mensaje. Pedí que no coloque música de fondo. Gracias. Queridos, es bueno estar con ustedes esta noche aquí. Vamos a abrir la palabra de Dios, pero antes de eso vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, muchas gracias, Señor. Gracias porque estamos en las primeras horas de tu santo día. Amén, Señor. El sábado, Señor, no es sagrado porque nosotros queremos. El sábado es sagrado porque tú lo has dicho así en tu palabra. Nosotros apenas te amamos y como hijos obedientes queremos obedecer. Amén. En este momento estamos aquí reunidos para recibir tu palabra en nuestro corazón. Extiende tu mano maravillosa y toca la vida de cada una de las personas que están aquí. Porque, Señor, en reuniones como estas siempre hay gente triste, hay gente herida, hay gente sufriendo. Y lo peor de todo es que nuestro dolor, nuestro sufrimiento, a veces nadie conoce, nadie entiende. Todos piensan que estamos bien, pero allá en el fondo del corazón, solo tú sabes que no estamos bien. Pero esta noche, Señor, estamos aquí como hijos tuyos, amados, tú nos conoces, nos comprendes. Extiende tu mano y toca la vida de cada persona. Y no permitas que nadie vuelva para la casa frustrado, vacío. Todos lleven respuesta divina en su corazón, que lleven paz, que lleven la seguridad del amor de Cristo. Ahora ilumina nuestro entendimiento para comprender tu palabra. Te suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos. Vamos a... Dije que iba a usar este otro micrófono, pero el muchacho del sonido me está mirando, ¿no? Voy a usar este micrófono, ¿ok? Muy bien. Como dije en mi oración, hoy es sábado. Hay mucha gente que piensa que el sábado nos da reposo. Y yo no quiero asustar a nadie, pero quiero decirles que el sábado no da reposo a nadie. El reposo no viene del sábado. El reposo viene de Cristo. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Tomad mi yugo, llevad, y os daré descanso para vuestra alma. Si tú paras de trabajar el sábado, vas a tener descanso para tu cuerpo, pero no vas a tener descanso para el alma. Pero si el sábado te dedicas a mantener comunión con Cristo, entonces sí vas a tener descanso para el alma. Hay gente que piensa que guarda el sábado porque no corre, no va, no compra, no vende, no lava, no trabaja. Eso no es guardar el sábado. Guardar el sábado es dedicar el sábado para que sea un día de especial comunión con Cristo, de tan especial comunión con Cristo que Él nos da reposo para el alma. Pero si tú estás más preocupado, no hacer esto, no hacer aquello, no hacer lo otro, vas a tener descanso para el cuerpo, pero no para el alma, porque solo Jesús da descanso para el alma. Ahora me vas a decir: pero sí, en cualquier día entonces yo puedo tener comunión con Cristo. Sí, puede ser cualquier día, solo que Dios dijo el sábado. ¿Y por qué? Yo no sé, pues cuando vayamos al cielo yo le voy a preguntar por qué. En esta tierra yo solo quiero obedecerle, pero no puedo olvidarme nunca que lo importante del sábado no es el sábado. Lo importante del sábado es Cristo. Y que si tú sacas del sábado a Cristo, entonces no te resta nada. Porque dime una cosa: ¿cuál es la diferencia entre el lunes y el sábado o el miércoles? ¿No tienen 24 horas los 3 días?
no tienen mañana y noche. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia la hace la presencia de Cristo en un día que Él desde la creación separó, lo bendijo, lo santificó. ¿Sabes cuál era el problema en los tiempos de Cristo? Los judíos estaban más preocupados en no trabajar, no hacer, no comprar, no vender, no esto, no aquello, no lo otro. Un día estaban en sábado caminando Jesús y sus discípulos, y los discípulos decidieron recoger espigas. En esos tiempos no había restaurantes. En esos tiempos, cuando llegaba el mediodía y no había la casa de un hermano para comer, se recogía espigas. Sería lo que hoy tomar un sándwich. Y los fariseos dicen: pero ¿cómo permites? ¿Cómo permites? Porque para ellos Jesús en el sábado no era problema. Lo importante era no comprar, no vender, no ir, no entrar, no salir. Ustedes saben que los judíos tenían 3,000 pequeños mandamientos en torno del sábado. 3,000. Uno de ellos decía que el sábado solo se puede andar 1,000 pasos. Entonces, desde que comenzaba el sábado, desde que se recibía el sábado, ellos comenzaban a contar: 1, 2, 3,
la mano, que se preocupaba por los hijos. Mira, él, sin conocer la palabra de Dios, proyectó para mí una idea bonita de Dios. Nosotros que conocemos la palabra de Dios tenemos mucha más responsabilidad de proyectar a nuestros hijos la imagen de Dios. Hay una cosa interesante: nadie se pondría a hacer una cirugía si no estudia medicina. Lo llevan a la cárcel. Nadie se podría a extraer un diente si no estudia odontología. Yo digo más, nadie se podría construir una pared si no estudia albañilería o construcción, cualquier cosa así. Ahora dime una cosa: ¿quién estudia para ser papá o mamá? ¿Dónde se estudia? ¿Cuándo se estudia? ¿Qué es más importante, construir una pared o construir una vida? Para construir la pared tenemos que estudiar. Para construir una vida nadie estudia. Tú sabes cómo es responsable ser padre, ser madre. Solo Dios nos puede dar sabiduría, queridos. Solo Dios nos puede dar sabiduría. Y es por eso que tú tienes que ir como padre, como madre, y decirle: Señor, dame sabiduría para proyectar una imagen correcta, mi hijo, para saber decir sí cuando tengo que decir sí, para saber decir no cuando es necesario decir no, para saber corregir, para saber estimular, para saber detener, para saber colocar límites. Eso todo está en tus manos. La generación futura está en tus manos. Hoy día nosotros estamos viviendo días interesantes. Mi tema no es familia, pero me entusiasmo mucho y comienzo a hablar de esto. Tú sabes quién es tu abuelo, cómo se llama tu bisabuelo, qué le gustaba a la abuela. Algunos de ustedes saben hasta cómo los bisabuelos se conocieron y se enamoraron. ¿Por qué? Porque en nuestros tiempos no había internet. Entonces, cuando nos reuníamos para almorzar, los papás hablaban, los abuelos hablaban, los tíos hablaban, se contaban historias, los primos, y nosotros los niños escuchábamos todo y aprendíamos todo. Hoy día, cuando las familias se reúnen, los adultos están hablando y los niños, ¿qué les interesa? Tú sabes la generación que estamos creando para el futuro. Es una triste generación que no va a tener historia, que no va a tener raíces, que no va a tener fundamentos. Una triste generación de relaciones pasajeras, no relaciones profundas, relaciones fugaces, porque esas relaciones de las redes sociales son relaciones fugaces. ¿Sabes que hay gente que habla con gente de la China, de Afganistán, Alemania, y con la esposa que está al lado no habla? Es interesante nuestra vida hoy. Yo creo que debemos reavaliar siempre cómo nos estamos conduciendo, para dónde estamos yendo. Muy bien, pero mi tema no es ese. Vamos a entrar al tema. El texto bíblico dice, yo estaba diciendo que lo que Dios más quiere es mantener una vida de comunión con sus hijos. Por eso Él todos los días llegaba al jardín del Edén. Y cuando llegaba al jardín del Edén y Adán y Eva ya escuchaban los pasos del Padre, salían corriendo y se arrojaban los brazos del Padre. Pero ese día que pecaron, Dios llegó al jardín y le pareció extraño, porque Adán y Eva no corrieron. ¿Dónde están ellos? ¿Qué les pasó a ellos? No que Dios no supiese, Dios sabe todo. Adán, ¿dónde estás? Y Adán, atrás del árbol, le dijo, estoy aquí. ¿Y por qué estás allí? Porque te oí llegar y tuve miedo y me escondí. Aquella tarde Dios no se quedó triste porque un fruto había sido comido. ¿Qué es lo que le dolió en el corazón de Dios? Dígame. Que el hijo amado
ahora tenía miedo de él. El fruto no era el problema, pero tú eres importante para Dios. Y ahora Dios te creó para que tú vivas con Él una vida de comunión linda, bonita, que tú no tengas miedo de tu Padre, que vayas, que te regocijes en su presencia, y ahora por causa del miedo te escondes. Eso es lo que le dolió. ¿Qué cosa es pecado? Isaías dice: vuestros pecados han hecho separación entre Dios y... El pecado es separación de Dios. El pecado te lleva lejos de Dios, te lleva a esconderte, te lleva a mentir, te lleva a disfrazar, te lleva a tener miedo. Y el miedo te destruye, el miedo te arruina, el miedo te aniquila. El primer sentimiento negativo que apareció en el corazón de Adán y Eva después del pecado fue el miedo. Como si el diablo dijese así: si yo coloco miedo en el corazón de estos dos, ya no necesito hacer nada para destruirlos. Ellos solitos se van a destruir, porque el miedo los va a destruir. Tú sabes que en 99% de los problemas que enfrentamos, la causa es el miedo. ¿Sabías de eso? Piensa un poco en tus problemas. ¿Qué problemas tienes? ¿Tienes problema de qué? ¿Financiero? La causa es el miedo. ¿Cuál es el problema que tienes? ¿Problema de familia? La causa es el miedo. ¿Cuál es tu problema? Que le gritas a la esposa, la causa es el miedo. ¿Cuál es el problema? Tus hijos ya han crecido, ya no quieren hablar contigo, porque de chico los maltratabas. La causa es el miedo. ¿Cuál es el problema? No tienes empleo, la causa es el miedo. ¿Cuál es el problema? Pierdes el empleo cada semana, la causa es el miedo. Ahora, tú me vas a decir: pastor, usted está exagerando. ¿Cómo va a ser el miedo? El problema, el miedo. No, yo no tengo empleo porque no hay empleo, pastor. No porque tengo miedo. Pero yo te voy a probar una cosa tan tonta. Mira, tú cuando vas a pedir empleo, a aplicar, tienes que hacer una entrevista. Y lo primero que tienes que hacer es darle la mano a la persona que te va a entrevistar. Ahora tú le das esa mano mojada, sudada, fría, ya perdiste el empleo. ¿Quién te va a dar empleo? Ahora tú vas a decir: pero pastor, ¿qué culpa tengo yo si mi mano suda? ¿Y por qué suda? ¿Por qué suda? Miedo. Porque tú te das cuenta que cuando estás tranquilo tu mano no suda. Tu mano solo suda cuando comienzas a tener miedo. Porque el miedo fue colocado por el diablo en el corazón de las personas para que no sean felices. ¿Por qué una persona, dos esposos, el marido quiere ser el dominador? Yo mando en esta casa. Tú sabes que cuanto más gritas, menos mandas. Coloca eso en tu cabeza, querido. Cuanto más gritas, menos mandas. Y tú sabes que los que más gritan son los que más miedo tienen de perder la autoridad. Tú sabes que la terquedad, estaré predicando para un terco aquí, ojalá que no. ¿Quién es el terco? Que sabe que está equivocado pero no acepta. Sabe que está equivocado. ¿Y por qué no acepta? Por orgullo. Eso es la terquedad. Yo sé que estoy equivocado, pero ¿cómo le voy a pedir perdón a mi esposa? Si le pido perdón se va a acostumbrar. Pero si estás equivocado, ¿por qué no pides perdón? Por terco. ¿Y cuál es la raíz de la terquedad? El miedo. ¿Miedo de qué? De reconocer que estoy equivocado. ¿Te acuerdas de ese tipo que llegó a la casa con hambre y vio una barra de jabón y pensaba que era queso? Ya te han contado esa historia. Pensaba que era queso y agarró, y cuando está llevando a la boca, la esposa le dijo: ¿qué vas a hacer? Eso es jabón.
Pero ¿quién manda en esta casa? Tú. Entonces yo estoy diciendo que es queso. Sí, pero quien compró fui yo, y yo no compré queso, compré jabón. Pero ¿quién manda? Tú. Entonces es queso. Bueno, ¿para qué discutir? Metió la jabón a la boca, ahí sintió que era jabón, pero ya había dicho que era jabón, ya había dicho que era queso, y aunque sentía que era jabón, siguió comiendo, y la espuma le comenzó a salir por todos lados, ¿no? Y la esposa lo miró. ¿Qué me miras? Y le dice: tiene sabor de jabón, pero es queso. Ahora, querido, tú te ríes, pero en la vida de todos los días haces la misma cosa. ¿Por qué? Porque el miedo está en tu corazón. Por eso Pablo en Romanos 5:1 dice: justificados pues para con Dios tenemos. Cuando nos fuimos para el mal, cuando nos separamos de Dios, el diablo nos colocó miedo. Cuando nos devolvemos a Dios, ¿qué es lo que Dios nos da? Paz, que es lo contrario del miedo. En otras palabras, cuando tú te entregas a Jesús, Él te cura del miedo. Y ahora, curado del miedo, ya no tienes por qué no reconocer que estás equivocado. ¿Por qué no pedir perdón? Y resulta que cuando pides perdón todo se arregla y tienes un hogar feliz. Pero el problema es que tú vienes: Señor, dame un hogar feliz, dame un hogar feliz. La felicidad no cae del cielo. En lugar de decir dame un hogar feliz, dile: Señor, arranca el miedo de mi corazón para no ser terco, y ahí la felicidad va a aparecer. Pero tú quieres que la felicidad caiga. La felicidad no cae. La raíz de todos nuestros problemas es el miedo. Estás con los biles hasta el cuello, no puedes pagar, pero te sigues endeudando. Mañana sábado, antes de venir a la iglesia, vas a abrir tu guardarropa, 14 vestidos, pero vas a decir: ay, no tengo qué ponerme. Pero ¿y los 14 vestidos? No, pero es que ya me han visto. ¿Y cuál es el problema que ya te han visto? ¿Cuál es el problema que ya te han visto con el otro vestido? Miedo. ¿Miedo de qué? Que digan que no tienes dinero, que digan que eres pobre, que digan que no tienes ropa. Miedo. Tú te das cuenta que vives en función del miedo, y ahí te vas endeudando y te vas endeudando y te vas endeudando cada vez más. Miedo. Pero hay otra cosa. Cuando Adán y Eva tuvieron miedo, Adán dice: tuve miedo, ¿y qué? Y me escondí. Porque el miedo te lleva a esconderte. El miedo te lleva a esconderte. Adán tuvo miedo, se escondió entre los árboles. Hoy día tú tienes miedo, no te escondes entre los árboles. Tú sabes que hay mucha gente que tiene miedo de entregarse a Dios y se esconde, no atrás de los árboles, sino atrás de una expresión: no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. ¿Cómo no tienes tiempo? 5 horas ahí delante de la televisión, ¿cómo no tienes tiempo? Pero ese no tengo tiempo has inventado porque tienes miedo de entregarte al Señor Jesús. No, es que no entiendo. Ese es otro argumento. No entiendo. Claro que entiendes, pero tienes miedo. No, es que cuando voy a la iglesia me duermo. Son cosas que tú inventas. Pero la verdad es que tú tienes miedo de entregarte al Señor Jesucristo. Ahora, yo siempre digo: tú nunca debes tener miedo de entregarte a Jesús. Anoche yo estaba contando una historia. Cuando yo era chico me gustaba jugar fútbol y era pobre, no tenía pelota.
y los muchachos fabricábamos nuestra pelota de papel, agarrábamos papel, imprimíamos, colocábamos en una media vieja y cosíamos, y con esa pelota jugábamos. Solo que esa pelota no duraba más de 5 minutos, entonces para un partido había que fabricar unas 10 pelotas. Y yo un día ocupado preparando mi pelota, porque en la tarde teníamos un partido, y de repente mi padre me llama: Alejandro. Y yo ahí concentrado pensé: ¿qué me llama a esta hora? Que yo estoy aquí, no tengo tiempo. Y sigo ahí, de repente: Alejandro. ¿Pero para qué me está llamando? Y sigo: Alejandro. Y yo sabía que mi padre se iba a poner bravo si no oía. Y entonces dejé y fui de mala gana. Ya, está bien, ¿qué quieres, papá? Y cuando entro, veo a mi padre con una pelota de cuero en la mano. Y fui corriendo alegre a tomar la pelota, y él me dice: no, señor, yo no debería darte la pelota. Te la compré porque te amo. Te veo ahí cosiendo pelota de trapo. Hice un sacrificio, te compré la pelota, pero no debería dártela, porque cuando te llamé no viniste. Y él me dijo una cosa interesante: recuerda toda tu vida, hijo, cuando el papá te llama, solo te llama para hacerte bien, nunca para hacerte mal. Yo te pregunto esta noche: ¿hace cuánto tiempo Dios te llama? ¿Hace cuánto tiempo le dices a Dios: no, Señor, todavía no estoy preparado, Señor, más tarde, el otro año? ¿Hace cuánto tiempo Dios te llama y le dices: no? Recuérdate, cuando Dios te llama, solo te llama para hacerte bien, nunca para hacerte mal. Yo no conozco una persona que me diga así: pastor, me arrepiento porque aquella noche me entregué a Jesús. Jamás he encontrado eso. Pero una vez yo estaba en Curitiba, en el sur de Brasil, yendo a la escuela sabática, a la iglesia, y el pastor me dice: vamos a dar una pasadita por el hospital, que hay un hombre muriendo ahí, quiere hablar con usted. Y fui, el hombre ya estaba muriendo. Y él dice así: me arrepiento porque aquella noche que usted predicó en el Palacio del Cristal, yo no me entregué a Jesús. Yo nunca he encontrado una persona que me diga: me arrepiento porque me entregué. Pero ya he encontrado personas que me dicen: me arrepiento porque no me entregué. Por eso la Biblia dice: hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. No es mañana, no es pasado mañana, es hoy. Tienes que entregarte al Señor Jesucristo hoy. Pero ¿cómo es la vida, no? El otro día yo estaba en el Brasil, saliendo de un estadio después de la predicación, y una señora corre y me trae un papelito. Las personas siempre me traen papelitos así, con pedidos de oración. Y ella me trae un papelito y me dice: pastor, ore por mí, yo creo en el poder de su oración. Ore por mí, pastor, para romper las cadenas del diablo. Ore por mí. Digo: pero ¿qué es lo que está pasando? Ahora mira lo que dice. Porque en Brasil hay mucha macumba. ¿Sabe lo que es la macumba? La hechicería, la brujería pesada, ¿no? Hay mucha brujería en Brasil. Ella me dice: pastor, mi vecina es una bruja. Ahora, las historias dicen que las brujas tienen la nariz larga, una verruga en la nariz. Son las historias. Las brujas son bonitas. Y ella dice: mi vecina es una bruja, y es una bruja bonita, y se enamoró de mi esposo, y como es bruja le hizo un trabajo, y ahora mi esposo está enamorado de la bruja, y ahora el dinero que llegaba antes para la casa ahora se va para la bruja, y la bruja se ríe de mí. Y el otro día mi hijo descubrió que mi esposo está con la bruja y se metió a las drogas de rebelde. Ahora mi hijo está metido en las drogas. Y el otro día descubro que mi hijita de 13 años está embarazada.
Y cuando mi esposo les quiere decir algo, la hija le dice: ¿qué moral tienes tú para decirme a mí cualquier cosa? Estás viviendo con la bruja. Y ella, de tanto dolor, sufrimiento, porque la bruja se llevó al marido, ya no hay dinero en casa, el hijo en las drogas, la hija embarazada, ella entró en depresión. Ahora no quiere levantarse de la cama, vive llorando, no come, vive días en la cama, no se levanta para nada, no quiere vivir. Ahí escuchó que yo iba a llegar a predicar y viene con el papelito: pastor, ore para que Dios rompa el poder del demonio. Yo le digo: pero ¿tú eres de la iglesia? No, pastor. Pero esta noche yo hice una invitación. Yo dije: ¿cuántos quieren entregarle la vida a Jesús? ¿Tú viniste? Y ella dice: no, pastor. Pero hija, ¿por qué no viniste? Dice: pastor, es que yo no quiero cambiar de religión. Pero ¿de qué religión te estoy hablando? Tu vida está destruida, la bruja se llevó a tu marido, tu hijo está en las drogas, tu hija embarazada, tú estás deprimida, no quieres vivir. Y esta noche Jesús te dice: hija, ven a mí. Y tú: Señor, no quiero cambiar de religión. ¿Qué religión? ¿De qué religión te estoy hablando, querido? Jesús no vino para cambiarte de religión, Jesús vino para cambiarte de vida, para sacarte de la miseria y llevar a las alturas de la gloria, para sacarte de las profundidades del pecado, de los vicios, noches sin dormir, familia destruida, acabado, no tienes fuerza para nada. Y Jesús quiere sacarte de ahí, no cambiarte de religión, quiere sacarte de ahí y cambiar tu vida. Ahora, si una vez cambiado de vida estudias la palabra de Dios y encuentras un camino que Dios tiene para ti, pues vas allá, pero eso es una consecuencia. Jesús te llama porque te ama, porque quiere cambiar tu vida, porque quiere hacerte un hombre nuevo y quiere vivir contigo una religión sin miedo, una religión de plenitud, una religión de alegría plena. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús quiere que de mañana tú te despiertes con ganas de vivir, con ganas de trabajar, con ganas de luchar. Puede haber problemas, puede haber dificultades, pero tú te levantas con ganas de enfrentar la lucha. Ahora, otra cosa es levantarse mañana: ay, un día más, ¿para qué vine al mundo? ¿Qué vida es esa? Jesús quiere que tú enfrentes. Él no te ha dicho que en esta vida no vas a tener problemas. Yo tengo problemas, todos tenemos problemas. Solo en el cielo no va a haber problemas. En esta vida vamos a encontrar piedras, pero Jesús vino para ayudarnos a vencer las dificultades de la vida. Pero para vencer las dificultades, el miedo tiene que salir del corazón, porque con miedo no haces nada. Oh Jesús, oh querido, yo quiero que tú entiendas que para Jesús tú eres precioso. Esta noche Él te mira y Él conoce tu corazón y sabe las luchas que tú tienes y las heridas que tú cargas. A veces de niño te han hecho tantas heridas en la vida que no puedes libertarte. Tú has crecido a veces lleno de miedo. Miedo de los padres, miedo del vecino, miedo de la policía, miedo de esto, miedo de aquello. Y un día conoces a Jesús y tú comienzas a inventar una religión del miedo. La religión del miedo. No puedo hacer eso porque Dios me castiga. No puedo ir allá porque Dios me castiga. Eso es pecado. Ahí no. Esa es la religión del miedo. Tú no puedes vivir la religión del miedo. Tú tienes que vivir la religión de la exuberancia. Pastor, quiere decir que podemos hacer de todo. No te estoy diciendo eso. Tienes que vivir la vida de amor con Cristo. Ahora, cuando amas a Jesús, tú haces las cosas porque lo amas, no por miedo del castigo, no por miedo de perderte. Tú sabes que hay gente: pastor, hay que predicar de la persecución, del decreto dominical, para que haya reavivamiento en la iglesia. Así que si yo te asusto diciendo que ya la persecución viene, si yo te asusto diciendo que el decreto dominical viene, ahí va a haber reavivamiento. ¿Qué reavivamiento? Del miedo.
Y pasó el miedo, pasó el reavivamiento. El reavivamiento viene del amor por Cristo. Entonces con persecución, sin persecución, tú vas a ser fiel a Jesús. No importa si viene el decreto, si no viene el decreto, tú vas a ser fiel a Jesús porque lo amas. Por eso Jesús dice: hijo mío, dame hoy tu corazón. Y después que me has dado tu corazón, que tus ojos se fijen en mis caminos. Quiere decir, Él quiere que andes en sus caminos, pero después de haberle dado el corazón. Si no le has dado el corazón, Él no quiere nada. Él dice: dame hoy tu corazón. Y después que me diste tu corazón, que tus ojos se fijen en mis caminos. Entonces Dios esta noche te mira con amor. Y yo quiero que entiendas, querido, esto no es frase de predicador, esto no es frase estudiada. Así donde estás, tú eres precioso para Dios. Dios te ama con un amor que tú jamás vas a entender. Y Dios quiere curarte de tus heridas. Y Dios quiere llevarte a victorias que tú todavía no conoces. Dios quiere darte la alegría de la salvación. Alegría de la salvación. Pero pastor, usted no sabe, estoy hundido en el pecado. Pero Dios te ama. Yo no digo que Dios está feliz con tu situación. No lo está. ¿Por qué? Porque tu situación te destruye a ti mismo. Pero te ama. No dejó de amarte. Nunca dejará de amarte. Y está con la mano extendida. Y te dice: ven a mí. Y es por eso que esta noche voy a hacer una invitación. Esta invitación que voy a hacer no es para los miembros bautizados de la iglesia. Porque ustedes un día ya se levantaron, ya fueron adelante, ya le entregaron la vida a Cristo. La invitación que voy a hacer en este momento es para ti, querido. Yo no sé quién eres, pero que hoy aceptaste la invitación de un amigo, de un vecino, de un pariente, de un ser querido, que te dijo: vamos a la iglesia. ¿Para qué? Vamos, va a haber un predicador, vamos a escuchar la palabra de Dios. Y tú al comienzo dijiste: no, que estoy ocupado. Pero el otro te insistió y finalmente te animaste a venir. Y estás aquí. Y estás aquí para entender que Dios te ama, para entender que Dios tiene un plan lindo para tu vida. Y esta noche quieres decirle: Señor, yo quiero conocerte más. Yo quiero estudiar tu palabra. Yo quiero conocer más de la Biblia. Yo quiero saber qué es el Evangelio. Yo quiero saber cuál es el sueño que tú tienes para mi vida. Señor, yo te necesito en mi corazón. Saca el miedo en mi corazón. Si tú quieres expresar tu cariño, tu amor por Cristo, ¿sabes lo que te voy a pedir? Voy a pedirle a Dainiel, ¿cómo se llama? Dainelis, que venga para cantar. Porque mientras ella canta, ¿sabes lo que te voy a pedir? Que tú te levantes y vengas aquí adelante diciéndole: Señor, te entrego mi vida, yo quiero conocerte más. ¿Quién es la primera persona que quisiera levantarse esta noche y venir aquí adelante entregando el corazón a Jesús? Qué linda señora, ven, gloria a Dios. Quédate paradita ahí sin miedo. Ven, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Ven a Jesús, no tengas miedo de levantarte. Miren esa persona que está llegando ahí. Por favor, Dailenis, canta. Ven lentamente. Es tu carga pesada, buscas quien te dé paz. Si estás buscando alivio y descansar muy feliz, ve a Jesús,
sepan que Dios los ama mucho. No porque ustedes merecen ser amados. Dios no nos ama por merecimiento. Dios nos ama apenas porque nos ama. Y no tiene explicación el amor de Dios. Pero Dios tiene un plan lindo para la vida de ustedes. Yo voy a orar ahora por ustedes. Después quisiera que me dejen su nombre, porque voy a seguir orando por ustedes, pero tienen que darme su nombre para eso. El pastor local también va a orar por ustedes, pero antes de orar yo quisiera hacer una pregunta. ¿Podríamos esperar por lo menos unas 2 personas más que vendrán, que están en algún rincón ahí luchando con la voz de Dios? Porque tú sientes que Dios te está llamando. ¿Puedo esperarte aquí, hermanita? Por favor, después toma el nombre, ahorita no. Quédese ahí. ¿Puedo esperarte aquí? ¿Dónde estás? ¿Quién eres? Gloria a Dios, muchacho. Qué linda decisión, ¿no es cierto? Miren ese otro joven. ¿Sabes que todos los seres humanos un día tenemos que hacer esta decisión? Yo tomé esta decisión cuando tenía 13 años. Y cómo le agradezco a Dios que decidí. Y ustedes no tienen idea de lo que Dios va a hacer por ustedes. Vamos a orar. Oh Padre querido, toca estas vidas. Son gente linda, Señor, gente que ha creído en tu palabra, se ha levantado, ha venido y ahora está aquí en tus manos. Un día una pequeña vara en las manos de Dios fue capaz de abrir el Mar Rojo. Otro día 5 panecillos y 2 peces en las manos de Jesús fueron capaces de alimentar una multitud de 15,000 personas. Estas personas en tus manos, ¿qué serán capaces de hacer? Oh Señor, cuídalos, guárdalos. Abre las ventanas de los cielos, derrama sobre ellos bendiciones en la vida financiera, en la vida personal, en la vida familiar, ahora en la vida cristiana. Ayúdalos a crecer en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga ricamente. No salgan sin dejarme su nombre. Ahora sí puede tomar los nombres.